Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe donde quiera que te encuentres en este momento. Y como hemos visto en el último video, quedó allí al final del video una pequeña frase que dice: salgamos al campo. ¿Y de dónde sale esta frase? ¿Y por qué? Porque estuvimos viendo acerca de esta reunión, esta triple alianza del dragón, la bestia y el falso profeta, que representan tres sistemas: el poder político, el religioso y las hijas de la iglesia, que reúnen a todo el mundo, si fuere posible, para luchar contra nuestro Señor. ¿En la figura de quién? En la figura de su pueblo. ¿Y por qué salgamos al campo? En Génesis 4, luego de que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, presentaran sus ofrendas a Dios, el Señor vio con agrado la ofrenda a Abel y su ofrenda, pues Abel había presentado conforme al mandato de Dios un cordero primogénito, ¿no? Un cordero de las primicias, de los primeros de sus ovejas. Y Caín presentó una ofrenda quizás mucho mayor que la de su hermano, pero no era lo que Dios había pedido. Y Dios se agradó de Abel y su ofrenda, y no así de Caín. Y entonces dice que Caín invitó a su hermano a salir al campo. Y qué bueno es que nosotros hemos estado viendo a través de estos estudios que la palabra de Dios, no están allí estas, volviendo a decir las palabras, ¿no? No están por casualidad, sino que la palabra de Dios nos enseña que esas palabras son como conexiones que nos ayudan para que podamos entender lo que Dios nos está queriendo decir a través de este mensaje. Salgamos al campo. En la parábola del trigo y la cizaña, también vemos que, dice el Señor, el campo es el mundo. Pero aquí, en un espacio más reducido, vemos que Caín invita a su hermano Abel a salir al campo. ¿Dónde más habla del campo? En Mateo 24. En Mateo 24 vimos que también dice el Señor, hablando de la proximidad de su venida, que habría dos en el campo. Y no es casualidad que Caín y Abel, dos, salgan al campo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice entonces que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y qué significa también esta palabra levantarse contra su hermano? ¿Qué es la palabra levantarse? Es interesante lo que podemos descubrir estudiando las palabras y viendo y conectando las palabras con otros textos bíblicos. ¿Y
¿Qué significa entonces levantarse? ¿Qué es levantarse? Se levantó contra su hermano. Es interesante que el Salmo 41.9, dice lo siguiente. Vamos a leer varios versículos en esta oportunidad. El Salmo 41.9. En el Salmo 41, versículo 9, dice lo siguiente. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Dice, aquel que comía conmigo o comía de mi pan. Y el salmista, ¿a quién estará haciendo referencia? Sin darse cuenta tal vez, es más, sin darse cuenta quizás no sabía que lo que escribía era una profecía, puesto que esto que dice el salmista, el Señor Jesucristo lo repitió en la última cena, cuando estaba cenando con sus discípulos y les habló acerca de que alguien habría de traicionarlo. Y entonces le dijo a sus discípulos, aquel que come de mi pan. Y en ese momento, Judas Iscariote, ¿no?, comió del mismo pan que el Señor Jesucristo. Y sabemos lo que sucedió después. Entonces, ¿a quién representa Caín? ¿Quién es Caín? Dice, Caín sería nada más y nada menos que Judas mismo. Como dice en la palabra de Dios, como dice, levantó contra mí, se levantó contra mí, para aplastarme. Porque también en Génesis el Señor nos habla de que la promesa que el Señor le hace, dice, tú le herirás en el calcañar, ¿no?, que es el talón, mas él te herirá en la cabeza. Es decir, el propósito de Caín de levantarse era eliminar a su hermano, de hecho lo hizo, ¿no?, pero es terminarlo, terminar con él para siempre. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan 13:18, en Juan 13, versículo 18, Juan 13:18, dice así, no hablo de todos vosotros, Jesús estaba hablando con sus discípulos, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y todos sabemos que, como dijimos recién, que fue Judas el que comió de la mano de Jesús y luego le entregó. ¿Y por qué? ¿No? Dice el texto bíblico que se levantó. En San Juan 17:12, Jesús dice lo siguiente, San Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, Judas o Caín se levantó contra su hermano. Judas levantó contra Cristo, se levantó contra Cristo para hacerle morir. ¿Y cómo lo llama Jesús? Lo llama el hijo de perdición. ¿Y qué significa esto? ¿Qué conexión hay? Judas entregó a la muerte al Señor Jesucristo y el Señor dijo que levantó contra él su calcañar, o se levantó contra él. Y en este caso Caín, ¿por qué se levantó contra su hermano Abel? Porque dice en la Escritura que las obras
de Abel eran justas, mas las obras de Caín eran malas. Es decir, Abel obedecía a Dios. Y esto era un reproche constante contra la conciencia de Caín. Y Caín no soportaba que su hermano Abel fuera un testimonio constante de su desobediencia. Entonces, en Isaías 14, vemos también qué significa levantarse. No solamente significa la palabra que se levantó, es decir, que se puso de pie, sino significa algo más, levantarse. En Isaías 14, 12 y 13, también nos dice la palabra de Dios el significado de la palabra levantarse. Y en Isaías 14 nos habla acerca de el lucero de la mañana, el hijo de la mañana. También en Isaías 14 sabemos que nos está hablando de la caída, es decir, alguien que en algún momento estuvo en pie pero cayó. Y la palabra caer significa que en algún momento estuvo en pie, que en algún momento estuvo en los caminos de Dios. Y en este caso dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Es decir, alzaré mi trono, seré como Dios. Levantarse, levantaré, dice, levantaré mi trono. O sea, levantarse significa colocarse en el lugar de Dios. ¿Quién era Caín para juzgar a su hermano? Él se alzó contra su hermano, juzgó a su hermano. ¿Y cuál fue el veredicto de Caín? La muerte de su hermano. Ahora, la historia, como dijimos, se vuelve a repetir. Porque en Tesalonicenses, si ustedes me acompañan, en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, que hace referencia también al tema que hemos estado viniendo estudiando acerca del rapto secreto, si existe un rapto o no. Lo que dice en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, nadie os engañe con respecto a la venida de Cristo, en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía. La apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de la palabra de Dios, correrse de la verdad, apartarse de la verdad. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién llamaba Jesús el hijo de perdición? A Judas. ¿Y quién representa en este caso Caín? A Judas. ¿Sí? Es decir, en un lugar más reducido, Caín, ¿no?, es el hijo de perdición. Es el hijo de perdición. Es Judas, que se levanta contra su hermano para darle muerte y traiciona al Hijo de Dios. Traiciona al Hijo de Dios. Entonces, el cual se opone y se levanta, se coloca como Dios, se coloca en el lugar de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, a través de estos símbolos, ¿de quién estamos hablando? Se coloca en el lugar de Dios, se levanta, se coloca en el lugar de Dios, se hace llamar Dios, nos dice cómo debemos adorar a Dios. Dice, y todo lo que es objeto del culto, tanto que se sienta, y dijimos también que significa sentarse, en el templo,
en el templo, se sienta en la iglesia, está dentro de la iglesia. Judas pertenecía a la iglesia. Por lo tanto, el hijo de perdición, el hombre de pecado, forma parte de la iglesia. Pero no se trata de solamente un hombre. Se trata, ¿no es cierto?, como vimos en Apocalipsis, de una coalición mundial que lucha contra el Hijo de Dios en la figura de ¿quién? De su pueblo. Entonces reúne a todo el mundo para la gran batalla, para luchar contra el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios sabemos que no está físicamente en el mundo, que cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a Jesús, cuando en Damasco Pablo es derribado, ¿no es cierto?, por una luz intensa, y desde la luz hay una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba yendo a Damasco persiguiendo a los hijos de Dios. Y la historia se vuelve a repetir. Entonces dice que se sienta en el templo de Dios, o sea, se levanta como Caín se levantó contra su hermano Abel para matarlo. ¿Y qué ocurre, no es cierto?, previo a la venida de Cristo, antes de que Jesús, como leímos en Apocalipsis 16:15, cuando Jesús dice: he aquí que vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿A qué evento se está refiriendo? ¿En qué momento sucede eso? ¿Qué significa venir como ladrón? ¿Qué significa que dos están en el campo? Dos están en el campo. Dos que están en el campo no son dos personas, dos grupos. Los hijos de Dios por un lado, y los hijos de Dios por un lado, que son aquellos que le obedecen, que siguen al Cordero. Y por otro lado, a todos aquellos que ha podido reunir el dragón, la bestia y el falso profeta, para hacer la guerra, para volver a perseguir al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que va a volver a suceder? Así como Caín, ¿no?, salió al campo con su hermano Abel y se alzó sobre él para darle muerte. ¿Qué dice Hebreos 4:4 acerca de Abel? Hebreos 4:4. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Más excelente sacrificio. Porque Abel obedeció a Dios y presentó un cordero. En otras palabras, Abel era obediente. Y esto es lo que hacía que su ofrenda fuese mejor que la de Caín. Entonces dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, este es testimonio. Y qué interesante que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios darán testimonio. Y entonces en Mateo 24 dice: y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Es decir, el martirio de los hijos de Dios, aún hasta la muerte, porque esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Esto es lo que nos dice Jesús en Mateo 24. Habrá dos en el campo. Habrá dos grupos en el campo. Salgamos al campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Ya vamos a llegar a qué es ser tomado, qué es ser dejado, pero dos hay en el campo. ¿Y quiénes son? Los hijos de Caín y, podríamos decir, los hijos de Abel. ¿Y qué dice entonces Primera de Juan, capítulo 3? Primera de Juan, capítulo 3, versículos
Primera de Juan, capítulo 3, 12 y 13 dice, no como Caín, que era del maligno. En otros textos dice que era del inicuo. Inicuo. Y eso me lleva a pensar en Tesalonicenses. Inicuo. El inicuo, Satanás, era del inicuo. Es decir, porque el apóstol Pablo también dice en Romanos, dice que todo aquel que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de aquel a quien obedece. Y en este caso Caín obedecía a Satanás. Dice, porque que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Y cuál es la causa por la cual Caín, el hombre de pecado, el hijo de perdición, persigue, lucha contra los hijos de Dios? ¿Cuál es la causa? La causa es el testimonio, la causa es la fe de los hijos de Dios que se somete a la voluntad de Dios, porque son fieles a Dios. ¿No es cierto? Y en Apocalipsis 18, del 1 al 3, en Apocalipsis 18, del 1 al 3, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído. Acá se habla otra vez de la caída. La caída. Caíste del cielo, la caída, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de haberse apartado de la verdad. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor. Han bebido. Y hablamos en otros videos de que el vino adulterado de Babilonia, que es la palabra de Dios adulterada, cambiada, un mensaje, ¿no? Un mensaje equivocado, se levanta, se sienta en el templo de Dios, se hace llamar Dios. No estamos, aunque mis queridos hermanos, muchos de ellos están esperando un anticristo. De hecho, el anticristo ya está operando, porque viene engañando al mundo entero con el vino que le da a beber. Dice, el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, ¿qué es lo que provoca? ¿Por qué estos tres, el dragón, la bestia y el falso profeta, hacen guerra se preparan para la guerra, el Armagedón, aquel gran día de la batalla contra Dios? Pero no pueden pelear contra Él físicamente, lo harán contra quienes. Salgamos al campo. Habrá dos en el campo. Por un lado, los hijos de Caín, y por el otro, los hijos de Abel. Habrá dos en el campo. Eso es lo que significa lo que Jesús nos está diciendo en Mateo. Y en Mateo 24:9, Jesús, cuando habla acerca de las señales del tiempo del fin, de las señales del fin, dice que todo eso será principio de dolores. Y entonces, dice Jesús, os entregarán a tribulación. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es decir,
con todas estas cosas que están sucediendo, solamente es el principio de dolores. Y entonces, dice, os entregarán a tribulación. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, por causa del carácter de Dios. Porque en sus hijos Dios revela su carácter, así como lo hacía en Abel, porque Abel era obediente a la palabra de Dios. Entonces, dice en Mateo, también lo dice en Mateo 10, capítulo 10, versículos 22 y 23. ¿Quiénes serán los que nos van a entregar? Pero eso servirá para dar testimonio. Pero no todos vamos a morir. Porque el Señor en su palabra nos advierte que volverá, igual que la Edad Media, volverá la persecución y la muerte para los hijos de Dios. Pero no todos van a padecer la muerte. En Lucas, capítulo 21, Lucas 21, en Lucas 21, versículos 10 al 17, 21, 10 al 17, dice: Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Dice, y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y ante gobernadores, dice, en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Esta será la forma en que el Señor va a hacer que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, a través del testimonio de sus mártires, de los hijos de Dios, de los hijos de Abel. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes que habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir a los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué significa entonces? Habrá dos en el campo. ¿Qué significa entonces que habrá dos en el campo? Es que habrá dos grupos. Habrá dos mujeres muriendo en un molino. Habrá dos en la cama, porque, como Jesús dice posteriormente, todas las vírgenes se quedaron dormidas. Habrá dos. Y la pregunta que yo quisiera hacerte en este momento: ¿a cuál de los dos grupos quisieras pertenecer? ¿De cuál de los dos grupos formarás parte? ¿De aquellos que traicionarán a Jesús o aquellos que valientemente darán testimonio de su fe en Cristo? Más adelante veremos quién será tomado y quién será dejado. Que Dios te bendiga y te acompañe, y espero que este estudio bíblico te haya servido para poder comprender y entender el significado de este mensaje. Que Dios te bendiga.